Hoy vamos a hablar del miedo. El miedo es una de las emociones más importantes que existen. Se ha analizado por siglos y por cantidad de científicos. Es parte de nuestra condición de seres humanos. Desde los orígenes de las civilizaciones, las cavernas, pues había miedo a los animales. La noche, por supuesto, al tener esta incertidumbre, al no haber luz. Y obviamente el miedo nos permite prevenir. Algo me advierte, me da nervio, me da angustia, me da miedo que algo le pase. Pues voy a prevenir. Que dices, aquí mejor con cuidado porque ya me pasó algo parecido. Y luego viene otra parte muy interesante que es 100% emocional. ¿Por qué no quiero casarme? ¿Por qué tengo miedo a que me abandonen? Me da miedo, prefiero evitarlo, ponerle una pared. Sí. Estamos tan inmersos en nuestro mundo que cuando se nos mueve algo o tenemos que salir de eso, nos da miedo. Del otro lado o fuera de la zona de confort, estamos conociendo cosas más interesantes, cosas bonitas, que es el camino hacia la autorrealización, pero es paulatino. Este es el cuento del señor que construyó una casa para prevenir los miedos, para alejarse del miedo, ¿no? Protegerse. Y crea una fortaleza impresionante. Un día se abre una pequeña fisura, vuelve a ver la luz del día y se empieza a dar cuenta que aunque se liberó de los miedos externos, dejó de vivir. Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito, Paz Interior, Vida Exterior. Hola Vic, ¿cómo estás? Muy bien, Pati. ¿Y tú qué tal? Amigos, bien, también. ¿Cómo están? ¿Cómo va la semana? Espero que con muchas ganas, con mucha energía, con mucho amor. Así es. Oigan, muchísimas gracias por todos sus comentarios del episodio pasado. Gracias por su participación y por sus suscripciones. Sí, no dejen de hacerlo. Sigan compartiendo el link, sigan reproduciendo esta idea, estas ganas que todos tenemos porque alcancemos una vida más plena, ser felices, pero a partir de la paz interior, de elementos que nos den tranquilidad y otras alternativas para enfrentarnos con esta vida. Así es, muchas gracias a todos ustedes. Y hoy es un día, yo creo que muy especial, porque el tema que vamos a tratar hoy, Pati, a mí me parece toral en la vida diaria de cualquier ser humano. Y es que sabes que es como un pilar, una parte de nosotros que nos hace avanzar o no en nuestra vida. Sí, y nos enseña muchísimo. La verdad es que hoy vamos a hablar del miedo. El miedo es una de las emociones más importantes que existen. Se ha analizado por siglos y por cantidad de científicos, cantidad de psicólogos, filósofos, y prácticamente todos opinamos, todos tenemos un punto de vista sobre el miedo y todos lo vivimos de una o de otra manera. Entonces marca las vidas de todos, el miedo, cómo lo tenemos, cómo lo vivimos y cómo lo tratamos de resolver. Así es, como bien dijiste, es una emoción, es parte de nuestra condición de seres humanos y pues bueno, hay que aceptarla y trabajarla como parte de nosotros, ¿no? Porque siempre va a existir. Sí, hay que retomar un poquito cuando hemos mencionado, aunque no hemos tratado a fondo, hoy lo haremos, el tema de las emociones y los sentimientos. Así es. El miedo es una de estas emociones. Hoy hay catalogadas 7 por ahí emociones que son como las básicas. Hay muchas, pero es quizá de las más relevantes junto con la ira, por ejemplo, o la tristeza, pero el miedo, ahorita lo vamos a ver, el miedo se convierte en un sentimiento que se atora, que nos marca, que se registra, que dice, aquí voy a vivir, y se nos queda clavado en el cuerpo, en la vida, en la mente y en el corazón. Estos miedos que transformamos por distintas razones que ahorita me vas a ayudar a explicar, y que nos acompañan, nos pueden acompañar toda la vida. Pues es que mira, todas las emociones son momentáneas. La emoción nos dura alrededor de, no sé, 90 segundos. Así es, sí. Pero una vez que con esta emoción, si no la sacamos, si no la trabajamos, si no sabemos controlarla, porque de eso tiene que ver la inteligencia emocional, si no sabemos qué hacer con esta emoción, se va transformando en sentimiento que se va quedando en nuestra personalidad, en nuestra conducta, en nuestro cuerpo, se puede transformar incluso hasta en una enfermedad, porque bueno, el miedo como emoción puede desatar como sentimiento ansiedad, angustia, vergüenza, paranoia, N cantidad de sentimientos que se nos van quedando en nuestra personalidad. Vamos actuando conforme el sentimiento que se va quedando y, como te decía, incluso se puede reflejar hasta en enfermedades físicas. Sí, es también importante retomar que las emociones no son ni buenas ni malas. Claro. Es importante
que aclaremos eso. Para algunos nos pareciera, por ejemplo, ahorita podríamos decir que el miedo es negativo, pero la emoción del miedo, pero también tiene una parte positiva muy importante. Así es. Que hay que destacar, y ahí yo quisiera arrancar, que desde la perspectiva sobre todo biológica, el miedo nos viene a prevenir, nos viene a ayudar a evitar riesgos muy altos, nos avisa y nos advierte que hay peligros. Accidentes. Accidentes, desde los orígenes de las civilizaciones hasta las cavernas, pues había miedo a los animales, ¿no? Y a ver, me tengo que meter entonces en una cueva para que no venga un tigre de dientes de sable, un mamut y nos destruya. Sí, exactamente. La noche, por supuesto, al tener esta incertidumbre, al no haber luz, generaba miedo a los ruidos, a los movimientos, ¿no? A todas estas cosas que los sentidos no identificaban, y obviamente el miedo nos permite prevenir. Sí, claro que dices, pues no voy a dejar a mi hija salir con aquel muchacho que le lleva 8 años y que se van a ir, que dicen que al cine, pero regresan en 10 horas. ¿No? Dices, híjole, algo me advierte, me da nervio, me da angustia, me da miedo que algo le pase, entonces pues voy a prevenir, voy a tomar algunas precauciones, ¿no? Lo hablo con ella, en fin, pero el miedo tiene esa parte positiva de advertirnos, esta parte biológica, que nuestro cuerpo hasta luego se nos eriza la piel, sentimos como un choque eléctrico cuando algo no está bien, ¿no? Claro, como algo muy natural es el miedo a lo desconocido, que es justo de no sabes qué es lo que va a pasar, no sabes qué es lo que viene atrás de, pero es parte de la condición humana, entonces hay que tomarlo nada más como un mensaje de, a ver, si estoy sintiendo miedo, si siento que se me eriza la piel, si hay algo como un sexto sentido, ¿no? Que se nos prende y dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? No se trata de que no hagamos nada o de que nos paralicemos, sino de que reconocer esa emoción y entonces tomar precauciones para decir, bueno, sí voy a avanzar, pero pues no sé, me voy a llevar un suéter por si hace frío, ¿no? ¿Qué tal que, no sé, algo? Pero es tomar precauciones para algo que viene, algo que no conoces. Amigos, entre paréntesis, vayan reflexionando en esto. ¿Cuál es tu miedo más grande? ¿A qué le tienes más temor en esta vida? ¿O cuál ha sido un miedo que vienes arrastrando desde los primeros años de tu vida y que no has logrado sanar, crecer en él y dejarlo de lado? Yo creo que vamos a ir encontrando varias respuestas. Ahorita que te escuché, dijiste una palabra que para mí es fundamental y es donde el miedo se vuelve hacia una parte negativa, que es cuando nos paraliza. Si el miedo te paraliza físicamente, que se te para un león enfrente y dices, pues corre, pues yo eso quiero, pero no me sale, güey, ¿no? Entonces, ¿para dónde? Sí, porque el que está afuera o el que está en la película, ay, pues yo hubiera corrido, ajá, sí, güey. Pero en ese momento, ¿qué haces? Hay gente, te reacciona el cuerpo, te quedas paralizado. Así es. Y luego viene toda esta otra situación que es más allá del cuerpo, que es la mental. ¿Cuál es el origen del miedo en la mente? Pues normalmente es que te enfrentas a tus propias creencias, tus propios valores y dices, es que es un león, es que se me va a aventar, es que me va a morder, es que me va a comer y me va a matar. Y eso todo ya viene. Pero eso ya es porque te lo enseñaron, que el león ataca, o porque viste o alguien te dijo. Sí, es cuando ya tu mente, tu criterio, tu información que traemos guardada acá, te lleva esa emoción de miedo, te la transforma en sentimiento, la analizas, la valoras, la subes, la bajas, y entonces caes en situaciones que no puedes controlar tan fácilmente. O las experiencias. Claro, probablemente, también. Digo, no sé si algún día te ha perseguido un león, ¿verdad? Pero a lo mejor viviste alguna situación que dices, aquí mejor con cuidado porque ya me pasó algo parecido. Sí. Entonces ya me da miedo acercarme a los leones, ¿no? Por ejemplo. Y luego viene otra parte muy interesante que es 100% emocional, tener miedo a lo que ya me hizo daño. Y no quiero, y tengo miedo porque no quiero que me vuelvan a lastimar. Y aquí puede haber de todas las heridas, y de las de infancia. Miedo, ¿por qué no quiero casarme? ¿Por qué tengo miedo a que me abandonen? ¿Por qué no quiero una pareja? Porque mi papá abandonó a mi mamá, o mi mamá a mi papá, y me da miedo. Ajá. Entonces prefiero evitarlo y ponerle una pared, y entonces, ¿sabes qué? Yo mejor no voy a tener una relación. O me cuesta relacionarme con alguien porque inconscientemente traigo un miedo a la pérdida de abandono. Y así como podemos citar varios ejemplos, yo creo que la pareja es un muy buen ejemplo, que a todos nos ha pasado. Sí. Los miedos a volver a estar con alguien, los miedos a volverme a entregar, los miedos o hacerlo por primera vez, no necesariamente repetirlo, porque ya me pasó,
sino porque traigo un tema inconsciente que no he podido resolver, a lo mejor ni siquiera lo sé, y por eso me comporto de cierta forma, pero el miedo empieza a bloquear, empieza a blindar, empieza a poner un escudo y mecanismos de defensa que impiden que vivas, y ahorita lo quiero platicar eso. Pues sí, la verdad es que es un muy buen ejemplo el de la pareja, porque además también hay miedos heredados, o sea, miedos que nuestros papás tuvieron en algún momento y nos heredaron a nosotros y nosotros seguimos en esa línea, ¿no? A lo mejor se me ocurre, por poner un ejemplo, el miedo a salir de noche. Sí. Digo, a mi mamá, por ejemplo, después de las 8 de la noche era de, y no salgas y no esto porque te puede pasar, y total que no nos dejaba salir. Bueno, yo me escapaba, pero resulta que yo ya vivía con ese miedo, no eran las 8 o 9 de la noche y a mí ya se me hacía súper tarde y daba miedo. Hasta que después, pues vas creciendo, te vas dando cuenta y dices, bueno, este miedo no era mío, era un miedo heredado. Pero como ese, hay miedos emocionales y de conducta y de comportamiento que nos van marcando, que no son propiamente de nosotros, ¿no? Entonces sí hay como muchas aristas de los miedos. Quizás un principio podría ser muy interesante que de esa lista que podemos escribir, ojalá que sea físicamente o en nuestra cabeza, de miedos que tenemos, podamos ir discriminando y eliminando aquellos que identifiquemos como miedos que no son nuestros, que heredé, que alguien me dijo, es que a mi mamá le pasó, es que a mi hermano, y entonces lo tomamos como si fuera propio. Entonces, si podemos ir identificando de esos miedos que tenemos a algo, cuáles nos hemos convencido de que corre un peligro y que a lo mejor no lo estás corriendo, y que amigos, conocidos te han dicho, oye, no inventes, mira, métete, hombre, si ni se mueve el agua, métete al lago, no pasa nada. No, es que alguien de mi familia se ahogó y el otro día yo me caí en un charco y métete, yo te agarro, ven, vamos a eliminar ese miedo. Si identificamos algunos de ellos y los vamos sacando de la lista, podemos empezar a avanzar, ¿no? Así es. Es algo que se trabaja mucho en terapia. En terapia, sí. El discernir sobre cuál es lo mío y qué es lo que les toca a los demás o por qué me está dando miedo a alguna otra situación, ¿no? Sí, hay muchas ideas que van a salir en este episodio. Quiero que seamos ágiles para que no se nos quede nada en el tintero o no nos extendamos demasiado. Pero hablando de esto, fíjate cómo hay una herencia bien fija y que estoy seguro que muy poca gente conoce, que es, amigos, díganme si ustedes habían escuchado que la civilización, el ser humano, en sus orígenes, siempre fue controlado, administrado y guiado por mujeres. Sí. O sea, la mujer, desde los principios del hombre, era la que controlaba, administraba, ordenaba y coordinaba a la civilización, al pueblo, al clan, a lo que me digan. Y eso puede sonar hasta ridículo porque nunca lo habíamos escuchado. La primera vez que yo lo leí, la verdad es que también me sonó un poco extraño y entonces empecé a investigar. No hay razones contundentes científicamente que expliquen, ni investigué en lo antropológico, en lo arqueológico y científicamente que me dejen una prueba clara de que así era, pero con distintos análisis, por ejemplo, del papel que jugaba la mujer, las diosas que había en las primeras civilizaciones, la deidad de la madre tierra, la deidad de la fertilidad, la deidad de los cambios de estaciones y periodos del año, y de entrada, la más relevante, la forma en que se da vida, ¿no? Así es. O sea, la tierra nos daba la vida, entonces yo veía que de la tierra salía el cultivo, crecían plantas, etcétera, y la vida era el sol, era el amanecer, y la vida salía de la mujer. Entonces, el hombre respetaba mucho eso. El hombre, pues no sé si le tenía miedo a eso. El hombre era el cazador, sí, el hombre se veía que era el fuerte y entonces lo mandaban a proteger, ¿no? A cazar y a traer, pero el control y la administración de todo el día la hacía la mujer. Y entonces la mujer era la que mandaba, la mujer era la que controlaba. Y bueno, podemos echar aquí mucha más información, pero les quiero dar la que es más relevante para que nos hagamos una idea de qué papel jugaba la mujer en aquellos tiempos y cómo paulatinamente esto fue cambiando, pero ¿por qué? ¿Por qué en un momento el hombre dijo, oye, no, espérame, aquí el que debe de mandar soy yo?
me conviene porque yo como hombre macho quiero controlar. Y entonces les cambió la idea a las mujeres y al pueblo y dijo, sí, ¿cómo? Pero ¿cómo lo puedo hacer? A través del miedo. Claro. El miedo a perder la vida. Es más importante el que yo proteja a la comunidad de un ataque, ya sea de animales, ya sea de algo natural, o sea de otros hombres que vienen a quitarnos las cosas. Es más importante mi fuerza física, es más importante este valor y esta posibilidad, porque eso no lo pueden hacer ustedes, mujeres. Ustedes tienen al bebé, hay que cuidar la vida, pero quédense aquí a resguardo, yo las protejo. Y entonces les vendieron la idea a las mujeres de que necesitaban ser protegidas, necesitaban ser cuidadas, que ellas eran tan delicadas y tan importantes que tenían que quedarse. Y que déjenme a mí la tarea. Y se convencieron, pero a través del miedo, Pati. A mí lo que me llamó la atención es que el miedo fue un mecanismo de control, el miedo ahí nació como mecanismo de quitar libertad, de quitarle libertad, porque todo era natural, cada quien hacía lo que le tocaba hacer y nadie se metía en rollos de estos, pero a la hora que el hombre empieza a vivir por el interés de tener más propiedades, de tener más mujeres, de tener riquezas, de tener otras cosas, eso se puede conseguir con mi fuerza. Claro, y ya entra el condicionamiento de, bueno, ¿quieres que te cuide? Entonces yo soy el que va a mandar esto, como yo soy más fuerte, como yo traigo, entonces si tú no haces lo que yo te digo, entonces ya no lo voy a hacer. Y entra el control por el miedo, ¿no? Y entonces me quedé con una mujer hermosa, maravillosa, pero que solo servía para engendrar, para traer niños al mundo, porque necesitamos manos que trabajen. A cambio de. Y esta sabiduría, esta sensibilidad femenina, esta intuición femenina, que esa solo la tienen ustedes, y la tenían muchísimo, se convirtió en, bueno, te doy chance de que seas una sacerdotisa, una bruja, ¿no? Una persona. Hasta que las quemaron. Sí, una persona de sabios, pero como ya en algún capítulo, en algún episodio platicamos, pues lo que importaba ya no era lo espiritual, era lo terrenal, lo material, ¿no? Las posesiones. Así entonces, pues esas se consiguen con fuerza. No se consiguen con tu sabiduría, con tu intuición. Claro, no, tú te quedas acá y en todas las películas y en todos los libros de texto y todo lo que sí sabemos de historia, vemos como la mujer generalmente era la sabia, ¿no? Era la sabia del clan, era la sabia del pueblo, y aprovechamos estas características tuyas para eso. Danos una señal, dinos qué me augura los astros, ¿no? Y sigue dando vida. Pero aquí yo me encargo de controlar el poder y luego, pues obviamente con la fortaleza física vino la violencia, vino la violencia hacia la mujer y obviamente pues la mujer le costaba mucho defenderse. Claro, de la violencia física, no había forma. Claro. Entonces se sometió. Entonces le dio miedo el hombre. A la mujer le dio miedo el hombre, le dio miedo esta idea que le vendieron de que no podía salir de la cueva casi, si no era protegida por un hombre, porque no tenía la capacidad para hacerlo. Y aceptó. A través del miedo aceptó, se inclinó y dijo, está bien. Y así pasaron siglos, lo sabemos. Pues sí, muchísimo tiempo hasta que lo hemos platicado en otros episodios, que empezó entonces a la mujer a evolucionar, a decir, bueno, ya basta, ¿no? ¿Y qué pasa a partir de ahí, Pati? Empezamos a contar, porque creo que una parte fundamental de este episodio es cómo el miedo se ha transformado en una herramienta de control. Ay, sí, pero además es una herramienta de control en muchísimos contextos, en la política, en la religión, en lo social, en la pareja, incluso hasta en la educación. Sí, los papás y las mamás se manejan a veces en la educación con el miedo. Y la verdad es que está terrible porque pues se provocan muchísimas cosas en la gente sometida a ese miedo, como una baja autoestima, una sumisión, inseguridad, desconfianza en sí mismo. La verdad es que se crean como muchas cosas no muy sanas para las personas que están en ese o bajo ese dominio del miedo. Sí, fíjate que, bueno, yo creo que el ejemplo mundial más claro de control a través del miedo fue la religión católica. Sí, claro. Honestamente, y yo soy católico, pero es claro que durante los primeros siglos de que el catolicismo empezó a crecer, incluso pues esto terminando la gran era del Imperio Romano con Constantino, que él fue el primer emperador que trajo como oficial la religión católica en Europa,
y de ahí hacia la Edad Media y todo lo que pasó en esos siglos, hubo una lucha muy importante con la parte oriental, con la parte occidental en la religión, en la fe, pero sí la Iglesia estableció patrones y estándares que eran convenientes al ser humano, al hombre, ni siquiera a la mujer. Claro. Pero eran muy convenientes para mí decirte que si no cumplías con todo esto, te ibas a ir al infierno, tu alma no se iba a salvar, te ibas a ir al purgatorio, y que para poder acceder a limpiar tu alma, pues te teníamos que torturar para sacarte el chamuco, ¿no? Casi. Sí, ajá. Había torturas, había muchos métodos muy infames, muy crueles, que operaban para controlar a las personas. El primero, y lo vemos en una de las máximas obras de la literatura, que es El nombre de la rosa, vemos cómo el control sobre la información, sobre el conocimiento, que hoy sigue presente, por lo menos en nuestro continente de forma muy importante, y en México no se diga, el control de la información, porque la información es poder. Entonces, pues si la gente no sabía leer, no sabía escribir, a mí me convenía, porque yo les decía que la palabra de Dios, esto era lo que decía, que esto era lo que decían las leyes, yo como no sabía ni leer, pues yo les creía a la gente que tenía el don de la palabra, a la gente que se dirigía a la comunidad, pues yo les creía. Entonces no tenían acceso a los libros, no tenían acceso a aprender a leer, no tenían acceso, y eso fue creando una ignorancia importante que después, presionada por el miedo a que además yo te estoy diciendo que no te vas a salvar. Sí. O sea, tienes que traer tanto dinero de impuesto o de diezmo o de lo que sea. No, ya no solo la Iglesia Católica, los papas, muchos de los papas que hubieron, sino también todos los gobernantes, tienes que pagar tanto de impuesto porque es una gracia para Dios. O sea, cuando el hombre empezó a hablar en nombre de Dios y ese hombre no tenía ninguna gracia, se empezó a tergiversar terriblemente esta parte espiritual de lo hermoso y maravilloso que es Dios, Jesús y otras tantas experiencias que sí son espirituales, pero el hombre la tergiversó, la echó a perder, y todo a través del miedo. Y ahora me vengo rápidamente para acá para no extenderme más en esto que decías de la familia. Así es. Porque la familia, pues ahí se sembró. El papá y la mamá que no tienen los suficientes argumentos para explicarle a un hijo por qué este camino puede ser más conveniente que este otro, o por qué es importante que yo respete tu libertad para elegir lo que a ti te haga feliz, y entonces creo que yo tengo la razón, normalmente es un argumento de miedo. No es que yo crea que eso es lo correcto, es que a mí me da miedo que hagas otra cosa, a mí me da miedo que te vaya a ir mal, a mí me da miedo que te vaya a pasar algo. Entonces, yo te digo lo que tienes que hacer, hijo, y si no me quieres escuchar, pues te friegas, porque yo tengo la razón. Y entonces los castigos, las amenazas, se convirtieron en un ritual de formación que lo único que hicieron fue generar más miedos en los chicos, en los niños, y todos, desde niños, empezamos a recibir más dosis de miedo. Así es, sí, tiene mucho que ver el cómo se está educando a los niños, porque además o sea, pareciera mentira, pero esa forma de castigar sigue vigente todavía en muchos hogares, tristemente, con las nuevas generaciones, el castigo. Y ya no se toman el tiempo de explicar porque no quieren o porque, digo, tú ahorita dijiste porque no saben. Hay muchísimas veces que es porque no quieren dedicar ese tiempo a los hijos, y entonces es de, si no haces lo que te digo, te castigo. Viene también no nada más el de te castigo de no haces estas cosas, o no te doy dinero, o no vas a salir. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa con el niño? Pues el niño va a aprender o va a crecer con ese miedo, es decir, tengo que darle gusto a mi papá o a mi mamá, o tengo que hacer esto para que no me castiguen. Y entonces ese niño o bien se vuelve un rebelde o bien se vuelve súper sumiso y se va a convertir en un adulto que no va a poder tener relaciones sanas, que no se va a poder vincular desde el amor porque ya está condicionado al miedo, porque en su psique va a estar manejando esta estructura o esta situación de vida, que va a buscar una pareja que le genere lo mismo que le estaba generando su papá o su mamá. Y la verdad es que es bien triste, porque ¿cuántos adultos de nuestra generación no conocemos que se siguen manejando sobre eso? Que dicen, es que no tengo relaciones sanas.
o es que no puedo tener una pareja, o es que yo ya no quiero esto, pero todo es, pues, una parte por la que cómo nos educaron y otra por todas las vivencias que se han tenido, que no han o no se ha sabido trabajar. Porque, por ejemplo, ahorita lo dijiste tú con respecto a el miedo de volverme a enamorar, ¿no? O el miedo de volver a tener una pareja. Pues porque a lo mejor ya pasaron por una situación de un divorcio o de una relación no muy sana, tóxica o como le quieran llamar, que se quedan con esto y no han podido trabajar esa parte en una terapia o en algún taller para poder avanzar y seguir adelante y decir, bueno, sí quiero tener una pareja, ¿no? Sí, quiero decir una frase que es hacia la conclusión, pero me parece fundamental que la vayamos conociendo. Y es que desde la parte espiritual, desde la parte álmica, el miedo no es otra cosa sino una creación, una invención de nuestro ego que nos aleja del amor. El miedo nos separa del amor y siempre, bueno, desde la perspectiva espiritual, solamente hay dos emociones. Es el amor y es el ego. Ya. ¿No? Y el miedo está producido por el ego. Entonces, podemos todos hacer un ejercicio de cada vez que te enfrentas a una situación o a las que te has enfrentado, tú ponla en la mesa y di, si decidiera basado en el amor, ¿qué decisión tomaría? Pero como estoy decidiendo desde mi ego, desde mi miedo, desde lo que me conviene, desde lo que me hace sentir más tranquilo, entonces normalmente todas nuestras decisiones vienen canalizadas por una de estas dos áreas, pero al rato quiero regresar ahí para que identifiquemos cómo realmente sí podemos sanar nuestros miedos, sí podemos vivir, porque lo triste es que, en conclusión hasta ahorita, todos tenemos miedo a vivir. O sea, hay mucho miedo para vivir y para gozar, para ser libres, para disfrutar, porque hay tantas cosas, tantas particularidades que nos limitan y que nos alteran y que nos preocupan y que nos molestan, que nos estresan, y todos son orígenes de miedos, ¿no? Así es, pero es que dentro de esta clasificación de miedos puede entrar el miedo racional y el irracional, que el racional es a lo mejor el miedo, lo que platicábamos cuando empezó el episodio, es el miedo a lo desconocido, que es como un miedo natural, parte de nuestra condición. Pero el miedo irracional viene de todas nuestras creencias, de todas nuestras ideas que fuimos o bien las heredamos o las fuimos metiendo en nuestra cabeza por nuestras experiencias, que no nos permite avanzar o no nos deja vivir. O sea, es bien cierto que todos tenemos algún miedo que no nos permite avanzar, salir de una zona de confort, de quedarnos en lo conocido por miedo, que no nos hace decidir para algo, o bien decidimos cosas que van basadas en el miedo que no resultan tan padres, ¿no? Sí, quiero hacer alusión a un par de historias, un par de cuentos, vale. Que son muy, muy cortitos, pero también antes dejar otra reflexión, porque el tema del amor y la relación de pareja es universal y yo creo que la mayoría de los que estamos involucrados con este podcast lo tenemos. Entonces, reflexionemos también en por qué digo que amar duele, por qué digo que amar da miedo y por qué no me quiero volver a enamorar, ¿no? ¿Por qué no estoy dispuesta a amar de nuevo? Claro. Bueno, entre paréntesis, uno nunca deja de amar, pero entendemos lo que quiero decir. Ok, fíjense que hay un par de cuentos, Pati. Hay uno más famoso que está incluso en un libro muy famoso que es de Platón, que es La República, y hay una historia que él platica, es una metáfora muy padre sobre el cuento de la cueva. Es conocido como la metáfora de la cueva, el cuento de la cueva. No lo voy a platicar toda la extensión, tampoco es muy largo, pero las ideas principales. Imaginemos que hay un pueblo, una comunidad, en donde algunos de sus habitantes, esclavos, pienso yo, los tienen amarrados en una cueva con el frente, su cara viendo hacia un muro, y los tienen amarrados de tal forma que no pueden ver la parte de atrás de su cuerpo. Entonces, permanentemente están viendo solo hacia un muro. En la parte de atrás hay otro muro y atrás del muro hay fogatas y hay mucho fuego que prenden para distintas situaciones ahí en la comunidad, pero a estos hombres que tienen atados, los tienen de esa manera. Y entonces ellos están acostumbrados a nada más ver mucha oscuridad, a ver poca luz,
y a ver, esta es mi única perspectiva del mundo, ¿no? Ahí está un poco la metáfora, ahí empieza. Esta es la única perspectiva del mundo que yo tengo. Lo que conozco. Y entonces, pues de repente empiezan a pasar personas, animales, cosas en la parte de atrás y se generan sombras. Entonces lo que ellos ven, pues son sombras, pero no alcanzan a distinguir de qué. Y todos sabemos que una sombra a cierta distancia cambia de tamaño, cambia de forma, y entonces, ¿qué me da lo desconocido? Miedo. ¿No? Entonces, como no sé qué está pasando, pues yo veo una forma gigante que creo que me va a comer, que creo que me va a atacar, no creo que me va a amar. O sea, es muy raro que alguien ante una situación de estas diga, probablemente esta figura monstruosa, gigante, amorfa, me va a amar. No, me da miedo, porque mi cabeza me manda el mensaje de decir, no sabemos qué es, güey, protégete, cúbrete, cuídate. ¿No? Y ellos no podían hacerlo. Entonces ellos pasan un tiempo de esa manera y todos viven esa emoción, ese sentimiento de miedo. Un día se dice en el cuento que desatan a uno de ellos y lo dejan libre. Entonces este cuate pues se da la vuelta y pues poco a poco empieza a querer irse, pero tampoco quería. Le costaba mucho trabajo, tardó mucho tiempo en llegar primero al muro de atrás y luego a cruzar el muro y darse cuenta que había fuego. Y por supuesto que tiene miedo, está asustado porque no sabe qué esperar, porque no sabe qué es. Cuentan ahí que tarda muchísimo tiempo en salir de la cueva, porque ve distintas luces, distintas cosas que sus sentidos le entregan y no quiere hacerlo. Y lo más relevante es cuando él sale y se topa con la luz del día, con la luz del sol, porque no la identifica, la ha perdido, la ha olvidado y no sabe de qué se trata y tiene mucho miedo a ver. Claro. Tiene mucho miedo a ver porque él ya se acostumbró, sus sentidos, su psique, su corazón, sus emociones, ya se acostumbraron a un muro lleno de sombras. Y que bien que mal como sean esas sombras, ya las conozco, ¿no? Sí. Ya las conozco, ya sé qué me pueden hacer o qué no me pueden hacer y entonces tengo ese miedo. Pero finalmente sale, se enfrenta a la vida y empieza a vivir y empieza a reconocer colores, aromas, sensaciones, gente y dice, está bien. No me hace nada, no me pasa nada, no, se me está quitando el miedo. Y eso que vivimos allá adentro es algo que no es el mundo en su conjunto, es una pequeña parte que nos hicieron vivir, pero el mundo es esto, es otra cosa y es bello. Y entonces regresa y dice, pues los voy a liberar a todos y les voy a explicar que el mundo es bello, que la vida es bella. Y entonces regresa, los empieza a desamarrar y cuenta a Platón que nadie se quiso salir, que nadie quería salir por miedo a lo desconocido, porque no le creían, porque aunque él les confirmara que la vida era diferente, ellos no lo querían creer. Entonces algunos se salieron, algunos se quedaron, pero finalmente es una de las metáforas de este cuento, es la perspectiva que tenemos cada uno, que son diferentes, que todos nos pasa. Tengo una perspectiva así, porque este es el mundo que he vivido o que he querido vivir, o tengo una perspectiva más amplia. Pero ¿cuál es el reto cuando nos enfrentamos a la luz? El tema no es que la oscuridad, dice Platón que el tema no es que la oscuridad nos dé miedo, sino que lo que nos da miedo es la luz, porque cuando está la luz nos vemos como realmente somos y captamos nuestras mentiras que nos decimos todos los días y captamos los engaños y nos damos cuenta de muchas cosas cuando estamos en la luz y no es necesariamente que la oscuridad nos dé miedo. Así es, y fíjate que ahorita que lo mencionas, estaba yo pensando, esto, digo, pasarlo a nuestra cotidianidad es cuando salimos de la zona de confort. Sí. Estamos tan inmersos en nuestro mundo que cuando se nos mueve algo o tenemos que salir de eso, nos da miedo, pero conforme vamos avanzando nos vamos dando cuenta que del otro lado o fuera de la zona de confort estamos conociendo cosas más interesantes, cosas bonitas, que es el camino hacia la autorrealización. Que se maneja en el humanismo, que tiene que ver con cada vez más conocer más, aumentar nuestra capacidad de conocer e ir saliendo de nuestra zona de confort paulatinamente, poco a poco, a lo mejor tomar ciertos riesgos, porque no te vas a salir así como
pues luego a todo lo que da, ¿no? Sí, como el chavo de la cueva. Ándale, pero sí tomar como conciencia poco a poco para ir saliendo de esta zona de confort, porque resulta que entre más conocemos cosas, más amplio se vuelve nuestro panorama, tenemos más oportunidades, tenemos más cosas para seguir avanzando, pero es paulatino. Y eso, como bien lo dijiste en el cuento, no toda la gente. No es para toda la gente, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo aquí mejor me quedo, aquí yo estoy bien. Y realmente es poca la gente que sale, se atreve a salir de su zona de confort y conocer más allá de, a lo mejor un trabajo nuevo, a lo mejor personas nuevas, actividades nuevas. O sea, ¿cuánta gente no te encuentras que tiene, no sé, que desde hace 50 años usa, no sé, el mismo pantalón, por así decirlo, ¿no? No lo sé, pero la misma cosa, y se queda con eso, o el mismo color. Siempre me pongo playeras verdes o blancas. ¿Qué pasaría si te pones una amarilla un día? No, es que nunca lo he hecho. Hazlo para que veas cómo te sientes, y a lo mejor dices, bueno, ahora me pongo amarillo y rosa y azul, pero es paulatino, y es el atrevernos a salir de nuestra zona de confort con todo y miedo, porque no quiere decir que no nos dé miedo. Nos podemos estar muriendo de miedo por dentro, pero decir, quiero intentarlo, quiero conocer, y resulta que ese miedo desaparece. Conoces algo nuevo y sigues avanzando. Entonces, este cuento me gusta mucho justo por eso, porque es invitarte a salir de esa zona de confort. Sí, y tomando ese punto, quiero decir algo de la zona de confort. La zona de confort no es otra cosa que una zona de miedo. El ejemplo más fuerte que yo, o uno de los más fuertes que yo he vivido, es el miedo a perder un ingreso fijo. Claro, sí. El estar en un trabajo que a veces ni te gusta, pero que te asegura que cada quincena o cada mes, dependiendo ya la empresa, te depositan una lana o te dan una lana. Entonces, sean 3 pesos o sean 3,000 o sean 30,000, tú tienes asegurado ese ingreso. Entonces, por un lado, volteas a tu casa y dices, ok, yo necesito 25 pesos para vivir al mes, son mis gastos fijos, pues necesito ganar por lo menos 30, porque además de los fijos, pues tengo que transportarme, tengo que comer, o necesito 40, pero estos 25 ya los tengo. Entonces, uno organiza su mente, su vida, su administración con base en un ingreso que necesita fijo, y pues si ya tienes un trabajo, aunque te maltraten, aunque te negren, aunque te hagan ir los sábados, aunque te pongan más chamba porque fulanito renunció o lo corrieron, oye, Pati, pero mientras nos puedes ayudar en lo que contratamos a alguien, oye, sí, pero luego platicamos del sueldo, y acabas haciendo 34 cosas por el mismo sueldo, pero es porque esos 25 pesos están seguros, y nos da pánico salir y decir, es que ¿dónde los consigo? Claro. Y si consigo otro trabajo, pero me pagan 22, pero me pagan 20, ¿de dónde saco lo demás? Y no creemos en nosotros mismos. Esa es la perspectiva, ese es el muro que vemos, las sombras que nos afectan, y no salimos a la luz y decir, es que también puede ser un mensaje álmico para decir, es que necesitas ya irte por otro lado, necesitas hacer otra cosa. Pero yo creo que es uno de los ejemplos más fuertes que hay, porque pues ese es el día a día, el costo de vivir, y necesitamos el recurso para decir, me atrevo, me arriesgo a salir de esta zona de confort y que se me quite el miedo a decir, pues tengo que mantenerme en este trabajo por los siglos de los siglos, porque no me siento capaz de conseguir otro donde yo evolucione o de emprender, ¿no? Así es, y ahí entra el miedo, el control del miedo a través de lo económico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa gente que se queda? Controlada. Está controlada porque además se vuelve sumisa, se vuelve callada, pasan o sea, permite que pasen muchísimas cosas por encima, nada más por tener ese ingreso fijo. Hay una imagen que les vamos a poner unos instantes aquí en pantalla, que seguramente muchos han visto, pero es muy simple. Es un elefante que está atado en una de sus patas a una silla. Claro. A una silla X, de las convencionales, o la que sea, es un elefante. Y al elefante le dicen, avanza, y no quiere avanzar, y no avanza, porque él en su mente dice, estoy amarrado. Así es. Estoy amarrado y no me puedo mover. Él no sabe que si mueve la pata va a destrozar la silla, y por supuesto que no le va a hacer ni cosquillas. Pero nuestra mente es tan poderosa que nos infunde, con todo esto que habíamos platicado de sentimientos, de creencias, de valores, un miedo a avanzar, un condicionamiento a seguir adelante, a decir, no pasa nada, no duele,
no hace frío. Y si hace frío, tú tienes la capacidad de protegerte, de cubrirte y de salir adelante. Deja atrás tus miedos. Y hemos oído muchas frases que es deja atrás tus miedos, pero por supuesto que no es fácil. Claro, y además sí tiene su proceso. No es nada más, así como el elefante no es nada más de ya, hoy digo me voy y ya, sino tiene su proceso de hacer entender o de que nosotros más bien tengamos conciencia de que podemos hacer las cosas, que tenemos toda la capacidad y los conocimientos para poder avanzar y salir adelante. Sobre todo la confianza en nosotros mismos, saber que podemos para poder salir de eso y entonces, con miedo o no, seguir avanzando. Pero no este miedo que te paraliza y que no te deja avanzar, sino este miedo que te dice, vamos, sí toma tus precauciones, porque, por ejemplo, hablando del trabajo, no es de ya voy a renunciar y ya me voy, ¿no? Pues bueno, eso jamás tampoco se lo recomendaría a nadie. Pero sí es de, voy a buscar otro trabajo donde pueda sentirme mejor y me voy. O sea, todo este proceso es lento y vas avanzando para que entonces ese miedo se te vaya quitando y vayas teniendo una vida mejor, vayas saliendo de la cueva y entonces hagas lo que a ti te guste. Perfecto. Y quiero contar otro. A ver, venga. Que tiene otra perspectiva, pero vamos sobre lo mismo. Este es el cuento del señor que construyó una casa para prevenir los miedos, para alejarse del miedo, ¿no? Protegerse. Y bueno, es algo muy simple. Es un señor que vive en una comunidad, pero es un señor que está lleno de estos temores, de estas angustias, de estas preocupaciones y siente que todo lo va a afectar y que todo lo va a lastimar y que tiene que huir. Entonces dice, bueno, yo me voy a alejar del pueblo. Sube a una montaña cercana y empieza a construir una casa y dice, híjole, pues la casa está muy bonita, pero tengo que hacer un muro para que nadie se me acerque y nadie me contagie de todo lo negativo y todo lo que me puede hacer daño. Entonces construye y pone un muro X, ¿no? Vamos a decir 2 metros y luego dice, no, esto no es suficiente. Entonces voy a echarle 1 metro más y le avienta 1 metro más a todo el muro. Dice, híjole, no creo que con 3 metros me libre, no, me pueden atacar, me pueden lanzar una piedra, puede alguien trepar con una escalera, no, tengo que echar 10 metros. Y entonces empieza y eleva el muro. Ya que tiene el muro altísimo de los metros que me quieran decir, les puedo decir 30, pero bueno, ustedes imagínense hasta dónde tu miedo te diría es suficiente. Wow. Y dice, no, necesito otro. Y entonces avanza y construye otro muro igual a unos pocos metros para tener doble contención. Y entonces construye 2 muros gigantes a todo el perímetro de su propiedad y dice, ahora sí, me siento tranquilo, me siento seguro. Obviamente está techado, ¿no? No está abierto, está techado y crea una fortaleza impresionante y dice, estoy en paz porque no me ataca nadie, porque así no me puede lastimar nadie. Por supuesto que no tiene familia, no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene amigos, no tiene familia, pero él dice, así no me afecta todo lo que tiene el mundo para lastimarme, no me va a afectar. Obviamente, pues se le empiezan a acabar los víveres y la comida. Claro. Y entonces dice, necesito contratar a alguien. Entonces consigue que una señora lo ayude y la convence de venirse a vivir adentro. Él obviamente la filtra, ¿no? Se da cuenta de que es, que sí, que no. Dice, ok, usted va a vivir aquí adentro y no le va a faltar nada, pero ella se encarga de salir a la civilización, salir de la casa, traer los víveres, atenderlo, de todo, ¿no? Limpieza y lo que fuera. Es más, por ahí en alguna versión de este cuento leí que hasta se enamora de ella y hasta se juntan, ¿no? Okay. Pero bueno, esa es una versión que no es la que más he leído. Pero bueno, finalmente la señora pues viene a satisfacer esto que él no decide seguir no haciendo por estar encerrado. Un día se abre una pequeña fisura en el muro y él la abre porque también por ahí empieza a recibir algunos víveres y algunas cosas por esa fisura, pero vuelve a ver la luz del día, vuelve a ver la luz del sol y volvemos a la misma metáfora de Platón con la luz de la vida, con la luz del sol, que es luz de vida, y él tiene un sentimiento fuerte de extrañamiento y se empieza a dar cuenta que aunque se liberó de los miedos externos, dejó de vivir. O sea, dijo, estoy protegido contra los miedos
todos estos que me han llegado, que han lastimado a mi ser, mis papás, los vecinos, el clima, todo esto que me generaba miedo, sí, pero tampoco puedo salir, tampoco puedo explorar, tampoco puedo darme cuenta de qué otras cosas están sucediendo allá afuera, que son maravillosas. Entonces, aquí hay una de las moralejas, que es que pues no, el que tú estés protegido y el que tú te sientas salvaguardado y en una zona de confort, como estaba ya este hombre, le impedía vivir. Así es. Pues es que uno de los sentimientos que se generan con el miedo es la paranoia. Y la paranoia tiene que ver con todo lo que creemos que nos está haciendo daño. El aislamiento social al que llegó señor. Ya le ibas a decir el del cuento. tipo. Sí, iba a decir este güey. Pero es que, bueno. De acuerdo. El del cuento. Pues le pasa a muchísima gente. Justo porque no empezamos a poner nuestra barrera de no quiero convivir con estas personas, es que ya me pasó. Ese va más enfocado como al miedo irracional, que tiene que ver con todas las ideas que vamos haciendo sobre nuestras experiencias que vamos teniendo. O sea, lo que comentamos hace ratito, puede ser que en algún momento tuviste una mala relación con alguien, pero eso no quiere decir que todas las personas van a ser. Claro, claro. Entonces, si yo me estoy protegiendo porque esta mala experiencia me hizo algo, entonces me protejo y quiero de repente tener una relación con otra persona, pero ya estoy poniendo mi muro, difícilmente va a salir bien. Y fíjate que una de las moralejas de este cuento que más valoro es la reflexión de que no se trata de que trabajemos en evitar el miedo, sino que dejemos de obedecerlo. O sea, este señor con base en los miedos hizo su vida. Claro. Y obedeció a sus miedos construyendo esta fortaleza, ¿no? Sí. Entonces, claro que vamos a vivir con miedos. Claro que siempre va a haber situaciones que nos pongan en alerta, en focos amarillos, a veces rojos, pero no es que los impidamos siempre, porque sería enfermizo, ¿no? Ahorita lo dijiste. Claro. Pero, sino que más bien no tomemos nuestra vida y nuestras decisiones a partir de nuestros miedos, porque no necesariamente, como le pasó a los hombres que estaban en la cueva, no necesariamente esa perspectiva es la correcta. Ese miedo que tú crees que te va a perjudicar es el correcto. Yo me atreví, ya lo platiqué, a finales del año pasado a dejar un trabajo que era muy bueno, económicamente bueno, estable, seguía yo creciendo, y me atreví a dejarlo por salir de una zona de confort y enfrentarme a un tema de vida como es el podcast, porque yo quería hacerlo, porque yo sentía que debía hacerlo y que había otras situaciones, otras fuerzas que ahorita voy a platicar, que me podían hacer salir adelante y que me dijeron, no tengas miedo, salte de esa zona y todo va a fluir. Así es, mucho de nuestro miedo nos paraliza para tomar decisiones o no las tomamos y permitimos muchas situaciones por eso que no nos deja avanzar por nuestras ideas. En muchos casos llaman las creencias limitantes. No confiamos en nosotros, no conocemos otra cosa, pero es que ni siquiera la hemos explorado. Es muy importante que nosotros, y se trabaja en terapia, también es que de verdad que el miedo se trabaja mucho en terapia. Sí. Tiene que ver con la confianza que nosotros tenemos, todas las situaciones que se presentan en nuestra vida, porque bien lo dijiste, el miedo no nos controla. Nosotros controlamos esas emociones y esos sentimientos. Nosotros tenemos que tomar el control de ese miedo, decir, no voy a dejar que el miedo se apodere de mí para tomar cierta decisión. En mi experiencia, ahorita recordé, el año pasado estuve yo casi un año sin trabajo, lo recordarás, y tenía un proyecto sobre los talleres que empecé a trabajar. Y sobre ese proyecto, pues uno de mis hijos me dijo, dice, mamá, ¿y no te da miedo que estás poniendo así como todo en ese proyecto? Y yo, pero por supuesto que que me muero de miedo, pero tengo toda la confianza de que voy a salir adelante. Confío en mí, confío en mis conocimientos, en mi capacidad, tengo todas las ganas, lo estoy haciendo con todo el amor del mundo para que esto salga. Pero tenía miedo, ¿no? Ajá.
Y cuando pasó cuando empezaron a avanzar los talleres, cuando empezamos a tener gente, cuando empezamos a ver que todo estaba saliendo bien, dije, claro, es que si yo no me hubiera atrevido a hacer esto, hubiera seguido con ese miedo y nunca hubiera sabido si hubiera salido o no. Y míranos, ahora ya tenemos más talleres, tenemos más cosas, tenemos más gente. Ahí vamos poco a poco. Ahí vamos poco a poco y está muy padre, ¿no? Que sí, nos atrevamos a esto. Con todo y el miedo. A eso me refiero cuando nosotros decimos, nosotros dominamos el miedo. Sí, quiero sacar ya este tema porque si no luego me come el tiempo y me andan aquí correteando. La verdad es que la perspectiva espiritual y la perspectiva álmica es la que creo que nos puede ayudar, porque ahorita seguramente muchos de nuestros amigos dicen, ok, y luego, ok, ¿y cómo le hago? Ajá. Porque fácil no es. O sea, sí estamos hablando de distintas situaciones, pero hay alguna herramienta. Por supuesto que se trabaja, por supuesto que no es de una receta mágica que ahorita la platiquemos, que tú la apliques a partir del ratito, ¿no? En la noche o mañana. Pero es muy importante este concepto. Ya vimos el origen del miedo en la parte física, de todo esta prevención, esta precaución que nuestro cuerpo mismo nos dice, cuidado, aguas, ¿no? Sí. Hablamos de la parte de cómo tiene que ver nuestra mente, nuestra psique, en cómo podemos convertir una emoción en un sentimiento muy arraigado y muy fuerte y que nos llena de distintos miedos para vivir. Hablamos de la parte emocional, de las heridas que traemos y cómo nos da miedo que nos vuelvan a lastimar, pero en la parte espiritual, amigos, amigas, el alma no tiene miedo. El alma no tiene miedo. ¿Y por qué el alma no tiene miedo? Pues porque el alma sabe que vino a esta vida, que vino a este mundo a experimentar, a aprender, a crecer y a transformar. Y el alma sabe que todo lo que nos sucede, en este caso negativo, lo que nos da miedo, es para ayudarnos a crecer y que lo tenemos que vivir y lo tenemos que experimentar. Lo que pasa es que nuestros miedos nos han condicionado a querer evitar lo malo. Ya tacharlo, ya esconderlo, ya aventarlo abajo de la alfombra. Cuando hay un problema en la familia, cuando alguien dice que tiene otra preferencia sexual, cuando alguien dice que practicó un aborto, cuando alguien de la familia se suicidó, eso se esconde abajo de la alfombra, eso no se platica, porque qué miedo, qué van a decir de nosotros, ¿no? Entonces imagínate si estábamos hablando que de repente traemos cosas de nuestro pasado, de nuestra genealogía, pero además ni la sabemos, ni nos enteramos, pues está todavía más grave. Ahora, el alma está consciente, está muy consciente de que todo lo que nos está sucediendo es para bien. Yo he aprendido cada vez que hago oración, que generalmente es mañana, tarde y noche, cuando me acuerdo, me da mucha paz, dar gracias, no solo por lo que viví, porque tengo salud, porque el día es nuevo, porque desperté, porque tengo trabajo. Eso lo hacemos todos. Sí. Pero ¿quién agradece por lo negativo del día? ¿Quién dice gracias por lo malo que hoy me va a pasar? No creo. Yo creo que casi nadie, poca gente. Pero ¿por qué gracias por lo que te va a pasar? Pues porque voy a aprender de esa experiencia. Si esa experiencia va a llegar a mi vida hoy, es porque la necesitaba. Porque necesitaba vivirla para seguir creciendo y seguir trascendiendo. Entonces el alma, como sabe cuál es el cometido, cuál es la misión, por supuesto que no vive con la idea del miedo, no vive condicionada. Pero, como ya hemos platicado en otras ocasiones, obviamente esta parte espiritual y esta parte del alma no la trabajamos, nadie nos la explica y no la disciplinamos desde niños para que crezcamos sin agobiarnos tanto por los miedos. Los miedos van a existir. Sí. Pero que no nos condicionen, que no los obedezcamos y que querramos crear una barrera de protección alrededor de esos miedos, ni que cambiemos nuestra perspectiva y no seamos capaces de mover la pata sabiendo que la silla se puede mover, ¿no? Pero no me atrevo a avanzar, no me atrevo a caminar, no me atrevo a dar ese primer paso. Hay una frase que ahorita no la traía preparada, pero me acordé, que es que el mundo está lleno de gente triste, deprimida y fracasada por miedo a dar el primer paso. Entonces, oye, si a ti te gusta la chava, díselo. Claro. Si a ti te gusta el muchacho, díselo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te diga gracias, pero no. No pasa nada. Pero ¿cuál es el miedo a dar un paso? ¿Cuál es el miedo a decir, ¿y si me cambio de trabajo? ¿Y si me cambio de ciudad? Y digo, cada decisión, pues claro que tienen un momento pues, de mayor peso, ¿no? Más difícil tomar una decisión de moverte de ciudad
que de cambiarte de casa o de departamento en el mismo edificio. Claro. Pero todo, claro que lo analizas, pero tenemos que enfrentar nuestro día a día con la conciencia, volteando nuestra alma, de que todo es para algo y que incluso lo negativo, porque va a suceder, porque la vida no es perfecta, porque todos los días pasa algo, desde que se te ponche una llanta, desde que haya mucho tráfico, desde que hubo una inundación y no pudiste llegar a tiempo, desde que fuiste al cine y no te gustó la película, desde todas esas cosas que tú dices, ¿cómo estuvo tu día? Pues te diré, porque pues es que llegué tarde, pues es que no me gustó la comida. Todo lo malo, ¿no? Y todo es malo. Sí. Gracias por eso. Y te has dado cuenta y te has puesto a pensar que eso que hoy te pasó, que fue un día, es que hoy fue un día negro. ¿Sabes que hay días negros que te enseñan más que los días brillantes? Los días brillantes también hay que agradecer, también hay que experimentarlos, pero la única forma que yo conozco para enfrentar e ir evitando sentir tanto miedo es aceptar que va a suceder y que es para nuestro bien, que es para nuestro crecimiento, que es para nuestra transformación. Todas estas experiencias que hemos compartido aquí durante tanto tiempo, ahora que pues parecen tan difíciles, que son difíciles, sí. ¿Cómo estaríamos tú y yo en la vida hoy si no hubiéramos visto esta perspectiva, si no hubiéramos tomado la alternativa de trabajar para sanar la mente, trabajar para sanar el alma, entender que la vida es así, entender que si pasamos por un divorcio, por una viudez, por una tragedia a la que me digas, por una enfermedad crónica, por una infancia complicada, y si todo fueran quejas, pues hoy creo que, voy a hablar de mí, no de ti, pues yo sería un señor muy demacrado, muy acabado, muy arrugado, con mucho menos pelo, o todo canoso, porque me metí en mi castillo de muros, ¿no? Para alejarme de que ya nada me lastimara, y me aislé del mundo. Entonces, pues ya no conocí el amor, ya no conocí las emociones tan positivas que hay, y me aislé de lo bonito, me aislé de lo agradable, de las sonrisas, del color de la vida, del contacto con los seres humanos, en fin, porque estoy escuchando todo lo negativo. Voy a decir algo que a muchos no les va a hacer sentido, pero créanme que te cambia mucho la perspectiva. Dejen de ver noticias alarmistas, amarillas, rojas. Dejen, por favor, de hacerlo, porque su alma se llena, su mente sobre todo, se llena de esta información y te transmite miedo. Ahora que pasó lo de los misiles en Medio Oriente, pues hubo muchísimos casos de gente que se puso gravísima, que le dieron infartos, que se le subió el azúcar, que se le subió la presión, y mucha gente dice, no sé por qué ahora me siento raro, porque inconscientemente te estás llenando de un miedo a decir, nos vamos a morir todos. Así es. Y sí. Y sí. Y si nos morimos. No, y es que pues sí, en algún momento nos vamos a morir todos, claro, ¿no? Pero no pues era la perspectiva. Pero no por eso te vas a llenar de ansiedad y de todas estas situaciones que traes en la cabeza. Pero, bueno, lo que quería mencionar, ya para ir cerrando, es que yo suelo decir en las conferencias y en los talleres y con la gente con la que trabajo, suelo decirles, atrevámonos a ser mejores. Atrevámonos a salir de la zona de confort, atrevámonos a procesar todas estas emociones, todos estos miedos para poder tener una vida mejor, porque resulta que del otro lado, donde no conocemos, donde no sabemos, hay muchísima vida, hay muchísimas cosas más por conocer. Atrevámonos entonces a ser mejores, porque al final del día el vencer este miedo o el pasar este miedo, cuando ya vas pasando la situación que te daba miedo, se te quita. Y entonces vas avanzando. Entonces, para mí es algo más de atrevámonos a ser mejores. Coincido. Muy, muy buen tip. Yo quiero dar uno, creo que es el último de hoy. Yo nunca he estado muy de acuerdo con este concepto de decretar, pero sí creo, realmente, estoy convencido de que nuestra mente tiene un disco duro diseñado de una forma que lo hemos ido adaptando con base en nuestras experiencias, creencias, información, etcétera. Pero tenemos que darle un giro al chip que traemos en la cabeza. Y es importante que manifiestes las cosas diferentes. ¿Por qué en lugar de decir, cuando alguien nos platica algo, decir, uy, qué miedo? Porque además son frases hechas, son frases muy comunes y nuestro cerebro se llena de eso. Ya es en automático. Sí, y nuestro cerebro de eso se llena, de decir, sí, qué miedo. Y entonces la palabra miedo nos va como la gotita que va cayendo en una piedra. Así es. Y nos va minando y nos va minando. Cambiemos nuestro propio discurso. Quitemos palabras negativas como estas que nos
que nos condicionan y metamos el amor. Y entonces en lugar de decir, híjole, qué miedo, oye, ¿y con amor cómo resolveríamos esto? Oye, ¿dónde está el amor en este tema que estás platicándome? Porque en una conversación trivial en WhatsApp, en teléfono, en el trabajo, con los amigos, con la novia, con los hijos, es en el podcast, cambiemos el discurso, usemos otro vocabulario, usemos menos el término miedo. Insisto, no hay que evitarlo. No. Pero que no nos domine, que no nos controle, que no obedezcamos al miedo. Lo hemos dicho aquí muchas veces, la forma en cómo nos comunicamos, la forma en que nos hablamos a nosotros y nos comunicamos con las demás personas tiene mucho que ver con esta conciencia y estos cambios que vamos haciendo en la forma en que vamos tomando las situaciones. Sí. Y bueno, antes de terminar, yo sí quiero invitarlos, amigos, cuando ustedes tengan toda esta necesidad y quieren trabajar esos miedos, contáctenos, ya sea de la manera espiritual, psicológica, pues estamos aquí para apoyarnos entre todos, para poder salir adelante con estos miedos y atrevernos, de verdad atrevernos a tener una vida mejor. Sí, creo que vale la pena y es merecido que digamos, ahorita lo digo de Pati primero, que aunque puedes encontrar muchísimos terapeutas, muchísimos especialistas, muy profesionales, muy serios y muy decentes, porque también lo es. Sí. En el caso de ella, como ustedes lo han ido viendo, pues ella también tiene otra perspectiva. No es solo la perspectiva mental cuadrada de decir, pues aquí están los teóricos de la psicología sí. Y aquí están las recetas y yo te voy a escuchar y van a pasar 38,000 sesiones para que yo siga cobrando, porque tristemente así pasa. Pero la perspectiva de esta doctora, de esta psicóloga, es muy particular y nos puede dar una visión mucho mayor de la que te da un psicólogo promedio. Se los digo en serio. Y dicho de mi parte, lo que yo hago no lo hace mucha gente. Claro que no, de verdad que a mí me encanta cómo manejas la parte espiritual. Digo, por algo estamos nosotros aquí, porque sí comparto también muchas situaciones que maneja Vic desde la parte espiritual. Está muy padre. Entonces, de verdad, escríbanos. Contáctenos con todo el amor del mundo, como lo hemos platicado aquí, podemos trabajar con toda la gente que nos permita, porque la verdad es que es eso, nos permiten llegar a sus corazones. Sí, pues mil gracias por estar con nosotros en esta nueva ocasión. Confiamos que les haya gustado y seguimos aquí con ustedes esperando que nos contacten y se suscriban. Así es, pues muchísimas gracias, suscríbanse, compartan y nos vemos la próxima semana. Gracias, Pati. Gracias, Vic. Hasta pronto. Y así llegamos al final de este episodio de Paz Interior, Vida Exterior. Esperamos que estas palabras te hayan inspirado y te ayuden a dar un paso más en tu camino hacia tu paz interior. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarnos tus comentarios en nuestras plataformas de YouTube y Spotify. También puedes enviarnos tus preguntas o sugerencias para futuros episodios. Recuerda, la paz está dentro de ti. Solo necesitas hacer espacio para sentirla. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.